Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y hoy tenemos un invitado nuevo, que nunca ha estado en el programa. Es casi vecino mío, digo, está posiblemente en línea recta a poco más de 1 kilómetro, pero nos vemos a través del éter. Vamos a profundizar un poquito en el tema de la masonería, pero en un punto muy concreto, la masonería en Cataluña. Y ya luego ahí nos extenderemos hacia afuera. Pues vamos allá. Os presento a Jordi Cerdà. ¿Qué tal, Jordi? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, ya sea desde España o desde Iberoamérica, desde la hispanosfera. Bueno, oye, te he hecho una presentación muy pobre. ¿A qué te dedicas? Bueno, tú haces radio, ¿no? Yo hago radio, un programa en una radio de Cataluña, Radio Estel, una vez a la semana. Tengo 45 años, soy nacido en la ciudad de Barcelona, casado con 2 hijos, soy licenciado en Historia por formación y me dedico a contabilidad pública por profesión. Poca cosa más puedo añadir de manera general. Bueno, estoy encantado de poder compartir un rato aquí contigo, Ricardo, y con todos vosotros. Bueno, hay que decir que se ha especializado mucho, le interesa mucho el tema de, pues esto de la masonería y de la gnosis y estos temas, ¿verdad? Sí. Y de eso vamos a hablar. Exacto. Desde bien joven me interesé por el tema del conocimiento arcano, la gnosis. Y ya digo, llevo más de 25 años, no sé si la palabra sería investigando, pero sí aprendiendo qué es y qué quiere. Muy bien. Oye, pues tú me has mandado una serie de material para que lo viese y está más centrado aquí. Si te parece, vamos comentando algunas cosas de las que me has traído aquí, porque hablando contigo el otro día, personalmente, porque digamos, este programa lo pergeñamos ante un bocata de atún en un bar, ¿te acuerdas? Exacto. Una cena así improvisada, mientras, y dijiste varias cosas que me sorprendieron, porque quizás mis programas en el que trato la masonería son como más genéricos, pero tú vas más a lo concreto y sobre todo decías detalles, porque esto siempre te deja algún detalle que a mí me dejó sorprendido. No voy a empezar por lo del priorato, que eso me dejó más sorprendido que nada, porque me hablaste del priorato de Sion, que yo pensaba que era una tontería que solo estaba en el código da Vinci y poco más, y me dijiste que sí que existe de verdad, aunque no como en el código da Vinci lo dicen, ni muchísimo menos. Y bueno, si te parece, pues lo primero que se me ocurre, ya que he hablado del código da Vinci, del priorato de Sion, pues una cosa que hablamos la otra vez fue comentar cómo hay gente que vive esto, a ver, ¿cómo diría yo? Como que hay gente que va soltando globos sonda, va diciendo tonterías, en plan terraplanista y tal, asociando cosas, y parece como una especie de disidencia controlada para que después de que esta gente diga tonterías, cuando alguien vaya a poner en esa dirección, te pongan en el mismo carro, ¿no? Y dice, tú como Miguel Bosé, estás diciendo tonterías, o tú como estos dos que hay en internet del Mr. Tartaria y el Mickey Mouse, ¿cómo era? Sí, el Mickey Mouse, un tipo muy curioso. Ya la gente a lo mejor son dos tíos que dicen todo el rato tonterías. Bueno, pues, no, a ver, ¿qué podrías decir todo esto? ¿Tú qué piensas? Bueno, es muy interesante lo que tú acabas de decir al principio. Es cierto que se puede llegar a utilizar determinadas personas para lo que yo llamo dar una leyenda de cobertura. Es decir, es algo que permite tapar la realidad. Entonces, la parte exotérica de lo que sería el priorato, determinadas sociedades secretas que han existido toda la vida, la Orden Rosacruz, la masonería regular, la irregular y muchas otras, la Golden Dawn,
pues evidentemente cuentan con lo que se llama la leyenda de cobertura. Eso sería una banda, que son unas personas que hablan más de lo que saben, pero que ya va bien porque desvían la atención de lo que realmente hay detrás del telón. Aquí nos encontramos con una problemática y es que estas sociedades, por definición, son secretas. Es decir, son sociedades gnósticas, que como muy bien has dicho al principio, gnósticas, que se basan en el conocimiento. Y por lo tanto, solo puede acceder a este conocimiento, a esta hipnosis, las personas que según ellos han sido preparados por el arquitecto, la divinidad o el demiurgo o lo que sea. Esto entra en contraste, es una parte muy interesante para mí, muy básica y muy interesante, entra en contraste con lo que serían las grandes religiones abrámicas, por ejemplo. Islam, judaísmo y cristianismo, en todas sus vertientes. Pues, si tú te interesa el Islam, pues te lees un Alcorán, te vas a la biblioteca, lo coges, te vas a internet, te lo bajas en PDF y te lo lees. ¿Qué te interesa el judaísmo? Pues puedes ir y leerte una Torá. ¿Te interesa el cristianismo? El Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está disponible en libro, en podcast, en app. Todo el conocimiento es una salvación, todo este conocimiento se refiere a una salvación universal. Es decir, la cruz es una salvación universal para todos. Entonces, en contraposición, nos encontramos con estas sociedades que han existido toda la vida, que vienen de la ley, del principio de los tiempos, del principio de la humanidad, en los cuales pues hay unas sociedades que se reservan un conocimiento para ellos. La salvación no es universal, es particular, pero solo para ellos. Por lo tanto, aunque predican en muchos casos la igualdad, la bondad, la tolerancia, una cosa es lo que predican, la otra cosa es lo que practican. Porque te están diciendo que hay seres humanos de 2 o 3 categorías. Los iniciados, que son ellos que tienen derecho a tener un conocimiento superior, no sé por qué, parece ser que no son hijos de madre como los otros, y el resto de la humanidad que no tiene derecho a este conocimiento. Quizá me estoy yendo muy de madre, muy fuera, y no me estoy centrando en el tema de Cataluña, pero quería dejar esto claro para que se sepa que a veces las supuestas bondades no siempre son supuestas bondades. Aparte de que se les va dando a los propios iniciados el conocimiento poquito a poquito. Se dice que no, es que no podéis digerirlo si no os lo damos así, os lo explicamos. O quizá porque la verdad que ellos venden es tan terrible que no puede ser contada. Sí, quizás las dos cosas. O las dos cosas. Yo siempre digo que la gran diferencia entre un grupo gnóstico y, por poner ejemplo, y la Iglesia Católica, por ejemplo, es que en teoría, bueno, no en teoría, en la realidad, el dogma es igual y los conocimientos igual para el que está más arriba que para el que esté más abajo. Es decir, no hay un conocimiento secreto. Puede haber secretos de oficio, lo que siempre digo. No está, si me permite, Ricardo, el conocimiento es universal y accesible. No está compartimentado. Efectivamente. En pequeños compartimentos, que esto es lo que ofrecen estas sectas fraternales, autollamadas sectas fraternales, hermandades fraternales, que lo tienen compartimentado, es decir, que van abriendo la cajita poquito a poquito. Y muchas veces, y desde aquí lo digo, las propias víctimas son los propios asociados, iniciados o miembros. Son las primeras víctimas de estas propias sociedades, a las cuales se les niega un conocimiento y siempre se les tiene como si fuera como la manzana de que te la van enseñando, sí, pero no acaban de sacártela, Zanahoria, no enseñando la zanahoria, pero tú ven para acá que te vamos a enseñar más. Tú vete comiendo la zanahoria que te vamos a enseñar más, pero el conocimiento real se lo guardan para ellos. Exacto, un conocimiento compartimentado y que no es igual para todos. O sea, pues lo que iba... Bueno, tú lo has explicado al principio, un señor que... Ya no vamos de la Iglesia Católica, un señor que entra en, pues, un fiel judío de los que no se han dejado llevar por la cábala rara, pues en teoría sabe lo mismo una persona si estudia que un rabino. O sea, es accesible, está ahí en la escritura, ¿no? ¿Es lo que querías decir? Exacto. Las escrituras son accesibles a todo el mundo. En el caso del catolicismo o del cristianismo evangélico, ortodoxo, al fin y al cabo,
las enseñanzas de Jesús son universales y son para todos. Y es más, si el que quiera ser el primero, que sea el último, que sirva primero. Es decir, es todo al revés, una pirámide invertida. El servidor está debajo. En cambio, la pirámide que representaría el conocimiento gnóstico es al revés. El de arriba de todo está soportado por los de abajo y lo sabe todo, y los de abajo no saben nada. En el cristianismo, la cruz, el árbol de la cruz es totalmente diferente. Él pasa por una cruz para poder dar un conocimiento de salvación a todos. Bueno, pues ya hecho esta premisa, que creo que es importante, vamos a la primera cosa que me has mandado aquí. Luego lo intentaré colocar cuando haga el montaje. Es una entrevista, bueno, una noticia de La Vanguardia en la sección de sociedad del año 2009, pero bueno, la fecha da lo mismo. Tampoco dice, Barcelona es la ciudad de España donde hay más masones. O sea, que digamos en Barcelona hay larga tradición, ¿verdad? Hay una tradición muy amplia por diversas razones. La historia de la masonería en España, en Barcelona en particular, en Cataluña en particular, en Barcelona, nace de la ocupación francesa en la época de Napoleón. Napoleón y sus generales llevaron las primeras logias irregulares a Barcelona. Y la propia ciudad, al estar alejada de la corte, una vez se fueron los franceses, fueron expulsados en la Guerra de la Independencia, la ciudad de Barcelona tenía una particularidad, en una ciudad que estaba alejada de la corte de Madrid, estaba alejada de lo que sería la propia Inquisición. La Inquisición velaba precisamente para que sectas fraternales no se introdujeran en el país. Al fin y al cabo, la masonería, no lo hemos contado, pero es una filosofía, por decirlo de alguna manera, super religión, filosofía que no es precisamente católica, más bien nació en Inglaterra, aunque cuentan lo de la leyenda de las constituciones de Anderson, pero la realidad, y la vemos en Irlanda hoy en día, sé que me estoy separando un poco, pero quería decirlo, la vemos en Irlanda hoy en día, que lo puede demostrar, la masonería por definición es anticatólica, y nació precisamente en Inglaterra para evitar que los Estuardo, que eran católicos, pudieran volver a ocupar el trono de la Gran Bretaña, de Inglaterra y de Escocia. La prueba del algodón la tenemos, por ejemplo, en el Ulster, cuando las logias, que es una vez al año, las logias masónicas se reúnen, hacen sus desfiles, los famosos orangistas, y desafían a la comunidad católica. Y nació para esto, para evitar que Inglaterra dejara de ser un país de tendencia protestante. Entonces, en la ciudad de Barcelona encontró camino abonado por diversas razones, como acabo de contar. Primera, por la ocupación francesa. Nosotros geográficamente estamos más cerca de la frontera y culturalmente en algunos aspectos también. Estaba lejos de la corte y estaba lejos de los principales sitios de la Inquisición. La que había aquí no era tan potente como la que podía haber en el resto de España. Entonces encontró un camino abonado. También el hecho de que Cataluña, por definición, a veces no se ha sentido, no ha tenido el mismo código civilizatorio que el resto de España, que el resto de los reinos de España. Y por lo tanto era un campo abonado para ellos. Después de la Guerra de la Independencia francesa, fueron expulsados en 1815 y no tenemos constancia que se instalaran de manera regular la masonería en Barcelona, aunque lo intentaron muchas veces para poder disgregar el propio Reino de España. La Corona de Castilla, la Corona de España, prohibió taxativamente la pertenencia a la masonería y la expulsó también de las colonias, preveyendo el peligro que tenía, porque al fin y al cabo la masonería, aparte de ser anticatólica, debe obediencia a la regular es de obediencia de la corona británica, o sea, el rey de Inglaterra, o quien él designe de su familia, es el jefe de la masonería mundial, por lo tanto, forma parte del poder de la blando. masonería, bueno, de una de las dos facciones. De la regular. ¿No?
De la regular. Sí, pero hay otra cosa interesante. Sí, es Dime. cierto, hay masonería regular e irregular. Un masón irregular no puede ir a una logia regular, es decir, a una logia de obediencia de la corona de Inglaterra. Irregular no puede. Pero un regular puede ir a las logias regulares y a las irregulares y se le tiene que dejar entrar. ¿Cómo? Entonces, o sea, un masón irregular solo puede ir a las logias irregulares. Irregulares. No puede asistir a una logia regular. De obediencia, primera, deísta, que creen en un creador o en un dios, no tiene por qué ser. El gran arquitecto del universo, ¿no? Un arquitecto que no es un creador es uno que pone orden, se rebela contra el propio creador porque dice que él sabe más y pone orden. Yo creo que aquí hemos dicho quién es. Algún entrenador, pocas palabras bastan, no hace falta que digamos más. Con la irregular, repito, puede ir a cualquier logia irregular y ser aceptado como un hermano de cualquier sitio del mundo. Pero no puede ir a una logia irregular. En cambio, un masón que pertenece a la Gran Logia de Inglaterra, de obediencia británica, puede ir a las suyas y a las irregulares. Claro, ¿y eso? Y se le tiene... Bueno, porque entonces está muy claro quién manda aquí. Yo creo que está clarísimo. Sí, sí. No hace falta que lo digamos más claro. Pues no tenía... ¿Ves? Estas cosas no las sabía. Le dedico muchos programas al tema y no... Y estas cosas siempre se te escapan detalles, ¿sabes? Entonces, también hablando contigo, yo te dije que era opinión general de algunos masones que lo habían dicho públicamente y de algunos que no son tan simpáticos de la masonería y no se coincidían de que un poquito que la masonería, bueno, pues no está en sus mejores momentos, sobre todo en España, es decir, que no. Pero tú me hiciste una distinción, según qué tipo de masonería sí que está fuerte, otra no, ¿no? Sí. Por ejemplo, la masonería regular no está pasando sus mejores momentos en España. Ha tenido problemas, además problemas relacionados con lo que serían las propias tensiones nacionalistas españolas. Hay el regular que no se ha sentido acorde con las normas, con lo que se ha dicho a nivel de la unidad de España y por lo tanto han tenido tensiones. La que está pasando mejor momentos, evidentemente, al menos en Cataluña, es la irregular, que es la que no es deísta. O sea, puede ser ateo y ser masón irregular. Aparte, hay muchas logias en Cataluña irregulares que se han especializado, por ejemplo, en brujería, o se han especializado en Wicca, o se han especializado en logias feministas o espiritistas. Es decir, a la carta. Por lo tanto, así como las logias regulares, la masonería irregular está más acotada, más reglamentada, la irregular no, está más abierta y se puede construir más a gusto del consumidor. Y está viviendo una explosión. A ver, no hay muchos masones. Quizá estamos hablando de como mucho, 5.000 personas. 5 o 10.000, no hay más. Sí, pero no bueno, es como un fermento que hace, como una levadura que hace fermentar la masa, pero en plan negativo. ¿No? Bueno, ellos creen que es en positivo, otros creen que es en negativo. Yo no creo que sea positivo. Cuando tienes que esconderte, es por algo. Bueno, y también, sí. Y también da la sensación de que a veces quizás la organización en sí no está, pues, no está a reventar de gente, pero sus ideas sí que han triunfado, ¿no? Es como una especie de triunfo. Bueno, sus ideas han triunfado, llevan 300 años trabajando en ellas, aparentemente son inocuas, es como la Agenda 2030, que si tú te la lees no puedes tener ninguna objeción, tal cual. El problema es cuando rascas. Bueno, hay que leerla entre líneas. Bueno, cuando rascas un poquito más, es decir, la masonería, lo que sabemos es lo poco que nos dicen ellos, que predican la igualdad, la tolerancia, pero claro, entrar en contradicción, la tolerancia y la democracia, igualdad, tolerancia, democracia y sobre todo que podamos abrir nuestras mentes a otros pensamientos y que no nos encerremos pero ¿a qué nos lleva? Nos lleva al relativismo, por un lado. Por otro lado, es muy extraño que una organización mandada por la corona británica, por lo tanto que hay un rey, unos nobles y unos plebeyos, me hable
o nos hable a nosotros de igualdad. Si no la practican ellos. Sí, sí. Bueno, es la terrible contradicción de no hay ideas absolutas, pero la misma idea de que no hay ideas absolutas es una idea absoluta, es una pescadilla que se muerde la cola, es un imposible. Y Bueno, luego... de hecho, sí, pero bueno, No, quería apuntar eso, que es insostenible eso. Y luego lo de la tolerancia. Si nos vamos al verdadero sentido de la palabra, para tolerar algo has de tener algo que tolerar. Es decir, has de creer que la verdad está en un sitio y de que las cosas deben ser de alguna manera, y puedes tolerar que otro no sea que no las haga bien, pero en el momento en que piensas que no hay verdad, pues o que todo es opinable, no cabe la tolerancia, cabe la absoluta indiferencia, que es muy diferente. Sí, es interesante lo que dices, es interesante. O sea, yo De hecho, a veces llego a decir a alguno, yo puedo ser tolerante, que pienso que no todas las opiniones valen lo mismo, pero tú que dices que todo vale lo mismo, no puedes ser tolerante, sencillamente es que no toleras nada. Bueno, ellos lo que intentan es provocar un cambio antropológico en el ser humano y un cambio civilizatorio a nivel mundial, y por lo tanto solo pueden valerse del argumento de la tolerancia para poder expandir sus ideas. Son las suyas no las vas a poder discutir, no son relativas, son absolutas sus ideas. Pero las de los otros, bueno, las esconden, pero es una doble trampa, es decir, las tuyas son relativas, por lo tanto las podemos discutir, y como no hay una verdad absoluta, tu código civilizatorio no vale. Pero el mío, el suyo, sí. El suyo no es discutible, pero que como se lo guardan para ellos, pues no se discute, no puedes discutir algo que no conoces. Por lo tanto, pues tiene una clara voluntad de cambio antropológico que de hecho ha conseguido. De hecho, ha conseguido en muchas partes del mundo, al menos en Occidente. En el resto del mundo les está costando bastante más. Ya se ha visto en el África, sobre todo en el África negra y en Asia, pues el cambio que ellos quieren provocar no se va a producir. No es que no se haya producido, es que no se va a producir. Pero en Occidente, lo que es la civilización basada en la cultura clásica, pues lo han conseguido, ciertamente. Ahora empieza, que es ya degenerado con lo que llamamos la cultura woke. Pero está tan de moda la cultura woke, la cultura de la cancelación. Claro, el relativismo absoluto te reduce a la nada. ¿Para qué hacer nada? Claro. ¿Para qué hacer nada? No hay verdades absolutas. El bien y el mal son relativos, por lo tanto, todo puede ser, al final, es una cuestión de tolerancia. ¿Por qué el bestialismo no se puede tolerar? ¿Y por qué la pederastia no se puede tolerar? Bueno, y el divorcio, el aborto, claro, todo es relativo y va en función de lo que a mí me provoca. Y si yo estoy diciendo, no, el límite es que no te haga daño. Bueno, pero se ha cargado lo que sería un código que teníamos todos los seres humanos, un código civilizatorio universal, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, claro, ahora nos han llevado a un hombre ya no es un hombre, una mujer no es una mujer. Bueno, y es la confusión absoluta. Y en dos temas yo lo veo también. En el tema eso de, bueno, en tres temas, uno ya lo has dicho, la pérdida de identidad del hombre y la mujer, pero es más, en la absoluta igualación del hombre con los animales, porque hay una jerarquía que todo el mundo la había aceptado, y hoy en día esto es terrible. Hay gente que no lo entiende. O sea, que cuando haces una encuesta, una vez leí un artículo de un tipo que era judío, y defendía que él llamaba los valores judeocristianos, y dijo que se quedó asombrado un día que hizo una encuesta en una universidad sobre qué preferían salvar, a su mascota o a un hombre o a un ser humano desconocido, y la mayoría se inclinaron por la mascota, por el perrito. O sea, la gente ya no distingue, y gente que crea opinión lo dice públicamente. Yo con mi animal tengo vínculos, con un señor X desconocido, no. Dices, caramba, pues... Y luego ya está el tema del transhumanismo, que ya es el último paso, ¿no? Eso de... Bueno, y aquí sí que vamos otra vez a la gnosis más profunda, ¿verdad? En aquello de
el desprecio de lo material, por lo tanto, como lo importante es la parte no tangible, el pensamiento, la mente, una cosa muy curiosa, si la llevamos a un disco duro, pues el cuerpo es intercambiable, es una cosa muy curiosa. Pues, pues a mí me preocupa precisamente eso, no sé si opinas tú lo mismo, el tema este de que esto ha calado en sectores en donde, en principio, dices, esto a mí me suena extraño, ¿no? No, yo rezo, pero no sé, tengo un cierto, sí, yo incluso voy a la procesión y en Semana Santa, pero se ha quedado como una especie de pátina panteísta, no sé si lo has notado, y el mundo y los animalitos, y dices, ostras, esto, ¿no? Se ha metido, se ha infiltrado, es una cosa muy curiosa. No sé, ¿qué opinas tú de esto? Muchas cosas opino, es muy interesante lo que dices. A mí me gustaría decir varias cosas. Una, la primera es que nadie crea que la masonería es una organización que manda el mundo. Ya sé que esto está también muy de moda y que es muy raro que una persona lo diga. La masonería no es la organización top que manda el mundo. No, el ojo de la pirámide no controla a todos los seres humanos, ni mucho menos. No deja de ser una cinta transportadora de pensamiento que lleva a un cambio antropológico civilizatorio, valga la redundancia de lo que está diciendo en estos momentos. La masonería es una cinta transportadora de pensamiento. ¿Dónde quieren llevarnos? Pues yo tengo la corazonada o tengo la intuición que quieren llevarnos de lo que sería la civilización clásica, greco-romana, o la civilización platónico-socrática, que es la que ha creado el mundo occidental, ha creado la democracia y ha creado una civilización orientada al bien común, y lo quieren llevar a una civilización socrática. Perdona, una civilización aristotélica, disculpa, que como dice su nombre, Aristos, el mejor, está hecha y pensada para la élite. La élite no se siente cómoda en un pensamiento platónico-socrático, no se siente cómoda en una civilización cristiana. ¿Por qué? Porque todos somos iguales y el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Esto no da cobertura a una élite, no le da cobertura filosófica, y por lo tanto necesitan crear otro código de pensamiento donde ellos se sientan más cómodos y puedan desarrollar su propia actividad. Y eso sería un pensamiento aristotélico, un pensamiento de la clase alta, de la que realmente manda al mundo, donde no hay igualdad. Perdona, Hay igualdad aristotélico. para nosotros. Aristotélico, quieres decir, Sí. bueno, no sé, yo siempre había pensado que, no, a mí me ha sorprendido, nunca había oído esta tesis, porque a mí siempre, No, a ver, a ver si me no se explico. oye mucho. Yo siempre, si me dan a elegir entre Aristóteles y Platón, siempre me voy con Aristóteles, o sea que, oye, que no sé si me explico. Es más, me parece más, como en este sentido, más propenso a las ideas estas esotéricas, Platón, que Aristóteles. Platón tiene una parte muy interesante que encaja muy bien con el cristianismo. De hecho, para mí es un precursor de lo que sería la figura de Cristo, que es el mal nombrado mito de la caverna. El mito de la caverna no es nada más, que lo hemos oído todos, las personas están en una caverna y creen que la realidad que les rodea son las sombras que determinadas personas manipulan para poder condicionar su pensamiento. Por lo tanto, viven esclavizados sin tener la libertad de realmente qué es el mundo que les rodea y hasta dónde pueden llegar. Están esclavizados en una cueva. Una de estas personas consigue salir de esta esclavitud, subir por la cueva, trepar por la cueva, salir al aire libre, y comprobar que hay un cielo azul precioso, nubes, un sol maravilloso que calienta, luz, por lo tanto no hay nada oculto, no hay sombras, hay luz, árboles y verdes. Cuando descubre el mundo real, sin ataduras, decide volver abajo para liberar a sus compañeros. Y así lo hace. Y baja,
Eso nos cuenta Platón. Baja abajo y les cuenta la verdad, que están siendo engañados, que hay personas que están manipulando determinadas sombras, determinados ruidos y sonidos para que ellos crean que viven en un mundo que no viven. Y les encomienda a dejarse estas ataduras para poder salir afuera con él. Ellos no pueden aguantar la verdad. Y al no poder resistir la verdad, que han sido engañados y que hay otro mundo más libre, lo matan. Matan al que los quería liberar. Yo siempre he visto una clara analogía con Cristo. Cristo nos decía que está mi Padre tiene muchas moradas, somos esclavos de nuestras propias pasiones, del pecado. Si no somos esclavos de esto, vamos a tener una vida mucho más completa, mucho más libre. No tenemos que estar siempre esclavizados por lo que en ese momento queremos, por nuestras propias pasiones. Pues yo siempre lo he visto. No es que me quiera separar, pero de lo que tú decías, pero la base del cristianismo a nivel filosófico es Platón y es Sócrates. La base del pensamiento de la élite es Aristóteles. Que lo dice él mismo. Es Aristóteles, mejor, él mismo dice, clasifica a las personas en acolastos, en ácratas, es decir, en niveles de libertad. Pero también dice que un esclavo nunca va a poder ser un ser humano libre. Y ya. Bueno, eso también lo sostenía Platón, ¿no? Platón, los filósofos, ¿ves? Bueno, mira, nunca había pensado que vamos a disentir, pero bueno, de una discusión así puede salir. Yo lo veo más claro en Platón cuando empieza a hablar del rey filósofo y de los y de, bueno, yo siempre le llamo, a mí me gustaba Platón de siempre llamarle irónicamente el filósofo que susurra a los tiranos, porque es a lo que se dedicaba y crear sociedades ideales. Me parece más próximo, no sé, yo lo veo así. Platón le susurraba probablemente a los famosos. Es un despotismo ilustrado. Platón le susurraba y Aristóteles los formaba. Por ejemplo, ¿quién es el maestro de Alejandro Magno? Sí. Es Aristóteles. Monarquía universal, clases sociales, no todos somos iguales, panteísta, dioses. Una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Pero volviendo al tema de la masonería y del cambio que tú has comentado, pues evidentemente la masonería es como decía, una cinta transportadora que quiere llevarnos de este humanismo de raíces clásicas a un transhumanismo, es decir, a más allá del humanismo. Hay razones lógicas, no todos son etéreas, a este transhumanismo. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Pues nos hemos encontrado que hasta hoy éramos individuos, no éramos divisibles. Mi cuerpo no era divisible de mi género, yo soy un hombre, soy una mujer. Pero ahora, con este pensamiento relativista, que ha llevado a algunas sectas fraternales, pues hemos pasado a ser individuos. Yo puedo ser un hombre físicamente y sentirme un conejo. Y ya sé que hará reír, pero es así. Nos han dividido. Somos individuos. ¿Para qué? Para que el transhumanismo y nuestra conciencia salga de este cuerpo, pues evidentemente tenemos que ser individuos. Ya no podemos ser individuos. Nosotros somos la creación más perfecta de la galaxia y del universo conocido. El ser humano, capaz de las cosas más atroces, pero también de las cosas más divinas y de las bondades más grandes y de los actos heroicos más brutales. Somos una creación de Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Pero evidentemente hay personas que no lo ven así, que no somos la creación más fantástica, sino lo que le creen ellos es que son los más fantásticos y que tienen derecho a mandar sobre los demás. Hay razones objetivas que también llevan a este cambio. Imaginemos personas que son muy pocas, las reales, no estamos hablando de la clase alta, sino de la élite de verdad, que quizás son a muy estirar entre 10.000 y 20.000 personas en todo el planeta. Imaginemos una persona que tiene un poder heredado de 2.000 años. 1.000, 2.000 años, acumulado, generación tras generación, círculos humanos, dinero,
poder político, poder económico, poder cultural. Y se encuentran que este poder cuasi limitado por encima del resto de seres humanos, que les hace ser o ellos creer que son diferentes, pues a los 80, 90, 100 años se acaba. Tiene una duración indeterminada. Pero ellos tienen todo este capital para poder gastar y solo pueden gastar por unos años. Pues yo entiendo que hayan buscado, que desde muchas generaciones, primero con la magia, después con la ciencia, la manera de poder trascender a este propio cuerpo que es caduco y disfrutar de estos privilegios durante generaciones. De aquí viene lo del transhumanismo. Transhumanismo, que nadie se equivoque, no es para los 7.000 millones de humanos que estamos en este planeta. Ellos nos llaman como comedores inútiles. Nos comemos su agua, su comida, nos bebemos su agua y ocupamos su espacio. Nadie necesita 7.000 millones de esclavos. Bueno, ahora hay un autor que lo dice eso de una manera desbocada, que es el Noah Harari, ¿no? Es el profeta de estos señores. Pero es que dice unas barbaridades. Lo dice muy claramente, que sobra gente y que... Pues que para ellos, que sobramos gente. O sea, no creen, ellos no creen en el fin de la historia de Francis Fukuyama. Se ha acabado la historia, ya está. Esto no va más allá. El planeta no es para todos, es para ellos. Y ellos quieren disfrutar de estos privilegios. Y como van a morir, porque son seres humanos de carne y hueso, necesitan ser transhumanos, trascender este cuerpo para eternizarse y eternizar este poder. O sea, tiene una lógica. Hay una lógica antropológica, hay una lógica aplastante detrás. Y lo que tú dices del Noah Harari es terrorífico. Yo no pude ni acabar el primer libro porque es que se me erizaban todos los pelos del brazo, porque parece que lo diga en un sentido positivo, pero es que es el apóstol de la élite. Perdón, tenía un caramelo en la boca. Es el apóstol de la élite. Y nos lo dice así de claro. Es que a mí lo que me asombra es la claridad con que dices las cosas. En una conferencia, a viva voz, se lo he oído decir estas cosas. Y a veces, cuando hablan a calzón quitado y tal, y la gente repites lo que han dicho, te llaman conspiranoico, pero si lo han dicho públicamente. Y es una cosa que siempre me ha intrigado mucho, ¿no? En uno de los programas que hice sobre la masonería, uno le dediqué un apartado a determinadas cosas, entre el luciferismo y tal. Y alguien me llamó que era un iluminado, que de dónde lo sacaba. Y digo, pues mira, de un libro que se llama Moral y Dogma, de un... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido el autor, ¿sabes qué te digo, no? Este norteamericano. Moral y Dogma. Sí. Bueno, da lo mismo. Pues de ese... Albert Pike. Siempre se me van los nombres, ¿eh? Pues este dice las cosas muy claras. Es más, en un momento dado dice, nosotros los masones tenemos engañados a los de los grados, a los de la masonería azul, a los de los grados inferiores, primeros grados, porque ¿para qué se van a enterar? Y lo siento, a mí lo que más me asombra es las cosas que dicen descaradamente y cuando tú las repicas, pues la gente se te echa encima. Dice, pero no, si lo han dicho ellos mismos, o sea, no hay nada oculto. Antes había una página, no sé si aún existe, se llamaba Noticias Globales, que era sencillamente un sacerdote que ya ha fallecido, argentino, se llama Juan Claudio Sanauja. Y lo que se dedicaban era sencillamente, era un repositorio de noticias de la ONU. Él era consciente de que la ONU emitía continuamente documentación y alguna muy explícita, pero que la gente no la leía, entonces la publicaba para que se conociese. No hacía más que publicarlo, que esto que se conozca. No es lo que ponen los periodistas en las portadas de los periódicos, nada, es la verdad. Tal. Y alguna gente decía que era un conspiranoico, que los que le seguían y las noticias... No, es que los documentos que emanan los pongo ahí para que los vea todo el mundo, porque si no, no se sabe. Son públicos, pero nadie los sabe. O sea, que hay una especie de... No hay tanto secretismo como pueda parecer, ¿no? Ninguno. Es una conspiración abierta, te lo dicen a la cara. Hoy en día no hace falta que se escondan para nada. Además,
Todos hemos visto lo de no vas a tener nada y vas a ser feliz, de la Agenda 2030. No se esconden. Y yo tengo compañeros de trabajo que me dicen, es que esto es maravilloso. Y claro, me los quedo mirando y a mí se me escapa, y se lo he dicho, es maravilloso. Tu coche, tu moto y tu casa va a ser de alguien que no vas a ser tú y que vas a tener que pagar por utilizarlo. Porque los bienes, raíces y los bienes materiales no van a desaparecer. Simplemente va a haber una transferencia de riqueza. Se te van a quedar lo que tú tienes y vas a pagar por uso. Va a ser una empresa, será una multinacional y te dirán que es un cojonudo, con perdón de la palabra, que es por tu bien. Pero ¿cómo va a ser por nuestro bien? ¿Alguien cree que la élite trabaja para nuestro bien? Bueno, pues entonces, con todos mis respetos, porque yo no soy precisamente una lumbrera. No destaco por mi inteligencia. Pero entonces hay una cosa que he oído decir a algún haber iniciado, pues será muerte pero idiotez. Lo van a perder todo, pero claro, es que llevan muchos años determinadas fundaciones trabajando en el cambio antropológico para que unas ideas que serían combatidas hasta la saciedad hace 2 generaciones, hoy en día son aceptadas como si no pasara nada. Es una conspiración abierta. Lo que tú has dicho de la ONU es cierto. Vamos a ver, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde se construyó la ONU? En Nueva York. ¿Quién cedió los terrenos para que se pudiera construir? La familia ¿Fue Rockefeller. Rockefeller? Vale, Fue la familia acertado. Rockefeller. A ver, ¿alguien cree que una persona da no sé cuántos acres, hectáreas de terreno en la Gran Manzana, en uno de los sitios más caros del planeta, gratis, a cambio de nada? Bueno, pues la élite transnacional anglosajona pues, ha creado un paradigma de lo que podría ser un gobierno mundial, que hasta hace pocos años parecía que iba a triunfar y hoy en día yo tengo bastante claro que no. Entonces también estamos viendo las guerras que vemos y estamos viendo crisis económicas que vemos precisamente por eso, pues, les escapa de las manos. Déjame decir una cosa también de Rockefeller que es muy interesante. Hay una logia masónica en Nueva York, o había hasta hace poco, ha sido trasladada por motivos de seguridad, en el Rockefeller Center. Tiene un nombre así muy curioso, ¿no? Muy curioso, son 3 números, 666. Logia 666. Estaba arriba de la imagen de Prometeo Lucifer. El que se revela contra la divinidad. El que roba el conocimiento de Dios para entregárselo a los hombres, porque es muy bueno. Roba el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Y es castigado por Dios, por los dioses, perdón, que eran panteístas. Bueno, y si alguien quiere saber... Perdón. No, una chorrada, que te he roto el discurso, pero es que iba a decir una cosa. No iba a añadir nada más. La logia 666 se ha hecho en el Rockefeller Center. Dime. Y si alguien quiere saber más señales sobre ese Dios malo, que no quiere a los hombres y tal, pues que vea una película que se llama Noé. ¿Has visto Noé? Sí. Pues otra cosa. Bueno, sí, la que sale a Russell Crowe. Gladiator. Blanco y en botella. Dios es malo ahí. El creador es malo. Es y claramente. Bueno, es que hay una escena que es muy reveladora. Cuando Noé, para no sé qué revelación, entre los amuletos que lleva la piel de la serpiente. La piel de la serpiente. Bueno, pues esto se lo he dicho a mucha gente. ¿Me te has dado cuenta esto? ¿Tú qué estás diciendo? Tú ves visiones, pero se lo he explicado. Tal. Yo no entiendo la película, pues ya te lo voy a explicar. Esos monstruos tremendos que no se pueden mover es que han ayudado a los hombres a liberarse y el creador, que es malo, el demiurgo, otra vez Platón. Es que yo le tengo un poquito de manía a Platón, pero bueno, no vamos a condensar por ahí. El demiurgo de los gnósticos, pues, y ellos están ahí castigados por haber ayudado a los hombres a liberarse y tal. Y fíjate qué malo es Dios bueno, en fin, que es un mensaje gnóstico clarísimo, se lo explicas a la gente y me dicen que estoy loco. Asombroso. Digo, pero si te lo he explicado. Tú mismo dices que no entienden la película, te lo explico, que es evidente,
Y no... Bueno, en fin, es una cosa curiosísima. Bueno, Esa cerrazón de algunos ante las evidencias me deja pasmado, ¿eh? Y no te estoy hablando de gente con carrera, que digo, bueno, ante ciertos eventos que ocurrieron a nivel mundial, que salió un portavoz del gobierno diciendo, ahora te tapas la boca, ahora no te tapas la boca, de un día para otro, y dices, hombre, pero vamos a ver, no tiene lógica. Bueno, perdón, me he ido del tema, pero me no. asombra esa falta de criterio. Y estamos hablando de todo menos de la masonería en Cataluña, pero bueno. Déjame recoger, sí, no, al final eso es está siendo una charla más, no sé si la palabra sería esotérica, pero sí de conocimiento arcano. Es una charla de conocimiento arcano. Tú has dicho una cosa y quiero recoger el hilo. Has hablado de la serpiente y por lo tanto nos podemos retraer al paraíso, que es cuando el creador le dice al primer hombre, a Adán y a Eva, que no coman del fruto del conocimiento del bien y del mal. Bien. Hay una cosa muy interesante en el conocimiento arcano que es el árbol del conocimiento o cábala. Es un árbol la cábala. Tienes que comer del fruto para asemejarte a los dioses. Es decir, que cuando rascas un poco, no es en sentido figurado, es que es en sentido real. Son cosas que no se dicen, que a veces dan miedo, por la profundidad de lo que representa, pero es que el árbol de la ciencia del bien y del mal es la cábala. No sé si te he dejado un poco así. No, estoy en ello. Voy a hacer propaganda de dos cosas, si me permites, ¿eh? Una, que estoy haciendo una serie, que estoy analizando un libro. Lo voy descubriendo al mismo compás que la gente, porque lo voy leyendo en capítulo y luego intento ver lo que yo he sacado de ahí. Siempre incito a la gente, invito mejor que incitar, invito a la gente que vaya directamente al libro, pero sé que a veces no da tiempo y bueno, sí. Que es un libro que se llama de Julio Mainvielle, no sé cómo se pronuncia, argentino, que se titula De la cábala al progresismo. Voy capítulo a capítulo, aún no he llegado al árbol este de la cábala y tal, pero ya estoy a punto de llegar. Estoy todavía en el capítulo 1, llevo 3 capítulos y aún he pasado el capítulo 1, muy interesante. Y 2, voy a aconsejar a mis oyentes, aprovechando que antes has dicho una cosa, no tiene nada que ver con esto, pero lo has dicho con esto concreto, pero con otras cosas sí. Has nombrado aquello de no tendrás nada y serás feliz, y del el ataque a la propiedad y tal. Pues he colaborado un poquito, pero muy poquito. Básicamente he estado oyente en una tertulia sobre distributismo que está en Movimiento Católicos en Política, que básicamente es de Argentina, pero aunque hay gente de otros lados. Yo os lo recomiendo mucho, que vayáis a ese canal. Mira, luego cuando publique esto pondré en la descripción del vídeo, del audio, el enlace a ese canal, porque se habla del distributismo. El distributismo es una teoría económica, no está muy teorizada porque que no eran economistas de profesión, pero sí que se daban cuenta de que había cosas que no iban bien, en el cual se trata de defender la propiedad, pero no la propiedad estilo capitalista, porque el capitalismo va en contra de la propiedad, sino la propiedad extendida a todo el mundo, porque la propiedad no es el fin último, pero es necesario para poder vivir en libertad, que es lo que tú decías. Perdona, después de esta pequeña cuña publicitaria, puedes continuar. Podemos continuar quizás intentando meternos un poquito más en Cataluña, porque, mira, Barcelona, que es nuestra ciudad, hay muchos nombres interesantes relacionados con la masonería. A mí hay uno que me toca mucho en las narices, porque vivo cerca, que es en Montjuic, una calle que sube hacia arriba que se llama Ferrer y Guardia. Y todo el mundo, ¿quién es Ferrer y Guardia? Un pedagogo, yo siempre digo un terrorista, me toca las narices, pero saberla que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, pues yo destaco más lo otro. ¿Quién era este tal Ferrer Guardia? ¿Conoces algo de él? Poco, seguramente lo conoces más tú que yo. Vaya hombre, yo intentaba sacar ahí. Pero bueno, ciertamente se le presenta como un pedagogo y probablemente lo era. No deja de ser curioso que después de la Semana Trágica en Barcelona, cuando murieron diversos sacerdotes y consagradas y católicos,
que intentaban defenderse sus vidas, y quemaron conventos e iglesias, solo conventos e iglesias, una cosa curiosa. Se ve que no había ninguna otra lucha contra el capital. O sea, al final el pensamiento es contra lo que quieren luchar. Bueno, pues Ferrer Guarda se le acusó de ser el instigador y se le ejecutó como tal. Yo sé que desde la propia masonería se le venera. Probablemente, pero yo no tengo ninguna prueba para poder demostrarlo. Probablemente, no sé si era el cerebro, pero sí el ideólogo que estaba detrás de la propagación de los ideales masónicos, que curiosamente, si eso es cierto, que fue él, pues lo de la tolerancia no lo llevó a la práctica. Aquí en Barcelona es una figura controvertida, venerada para algunos, sobre todo para los progresistas, o autopercibidos progresistas, perdón, porque de progresistas yo creo que no tienen nada, solo se autoperciben. Pero ciertamente la policía secreta pensaba que era él el ideólogo detrás de estos actos de terrorismo. Poca cosa más puedo decirte porque es una figura que siempre me ha interesado, lo reconozco, pero sobre la cual hay como un velo y sacar la verdad cuesta mucho. Yo no lo he conseguido. Bueno, yo había oído muchas cosas sobre él y pensaba que tú me ibas a dar un poquito más de luz, porque eso no lo hablamos el otro día y por eso te he echado. Pero bueno, no tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Y desde luego en esa época, a principios del siglo XX, la acción de la masonería es muy evidente, ¿no? Que incluso yo he oído varios testimonios de Alfonso XIII, que en esta vez fue un Borbón que en esto no falló, le hicieron una proposición, iba a decir, sí, una proposición indecente, que era si tú no sabes, en fin, la masonería, pero a condición de uno, que no consagrase España al Sagrado Corazón, dos, que permitiese, bueno, está en ciernes una ley del divorcio, una cosa de estas, ¿no? Esto ahí ya patina un poquito. ¿Sabes algo de esto? Bueno, sí, que determinados capitostes de España le ofrecieron poder continuar, o sea, le dijeron, mira, tú podrás continuar como monarca siempre y cuando permitas la acción de la masonería y también que te afilies. Y él dijo que antes Alfonso que rey, igual que Carlos V dijo antes Carlos que rey, y que no, que si este era el precio no lo iba a pagar. Todos sabemos cómo acabó, exiliado. La corona se interrumpió, su hijo no reinó su nieto, Carlos I. Es cierto, y hay otros paralelismos, si tú me permites. Está el Beato Emperador, que es Carlos I de Austria, el último emperador de los Habsburgo, al final de la Primera Guerra Mundial, 1918. Se produce una revolución socialista en Austria y la corona pierde la corona. Los Habsburgos son expulsados y el Beato Emperador, y tiene paralelismos, vive exiliado en Suiza, cerca de su patria, cuando se le presentan determinados políticos, los cuales le vienen a ofrecer la corona, siempre y cuando permita la acción de la masonería y él se afilie. Carlos I de Austria pues dijo que no y no volvió a reinar. Respecto a los Borbones, y siguiendo el hilo de lo que tú estabas comentando, a través de Pilar, lo sabemos a través de Pilar Urbano, no es una cosa que yo haya descubierto, pues el primer Borbón del cual tenemos conocimiento aquí en España, que se hizo afiliado a la masonería regular, por lo tanto de obediencia británica, al fin y al cabo eran sus primos, era Don Juan, el abuelo del actual rey Felipe V. ¿Tiene algo que ver con esto la famosa orden de la jarretera? Sí, la orden de la jarretera es un paralelismo. Las personas que reciben la orden de la jarretera han entrado en la masonería. Al fin y al cabo, Don Juan
fue iniciado por Lord Mountbatten, Monty, que era su tío segundo, al que él quería mucho. Y bueno, se afilió. Todos también sabemos que no acabó reinando por otras razones. En este caso fue por otras razones que no tenían nada que ver con esto. Se ha hablado mucho de si Juan Carlos I, el rey emérito, lo ha sido. Yo he oído por parte de masones de alto rango que efectivamente lo es, y que la prueba es que en el Museo de Cera de la Masonería de San Francisco estaba una imagen de Juan Carlos I con el mandil y con los collarines y con los ataviado y vestido como si fuera un masón. No existe ninguna otra prueba, ni se ha hablado. Respecto a Felipe VI, ha recibido el orden de la carretera, y yo entiendo que así ha sido y que debe ser miembro, aparte de que solo sobreviven aquellas monarquías que se supeditan al poder mundial. La masonería no es el poder mundial, pero es uno de los signos externos de este. Por lo tanto, no me extrañaría que Felipe VI fuera también masón. Bueno, la coronación, perdón. La proclamación, en España no se corona, se proclama el rey. Y en la ceremonia de proclamación no hubo ni un solo símbolo religioso. Mira, ahora que dices eso, sí, para España es curioso porque es una nación que nace con Don Pelayo, es decir, una afirmación nacional de propios indígenas hispanogodos que con la cruz se niegan, en Covadonga, en Asturias, se niegan a caer bajo el poder del valí enviado por el emir de Córdoba. Y la reconquista se hizo en base a una idea basada al cristianismo en contraposición con los sarracenos y con el islam. Por lo tanto, la monarquía hispánica siempre ha estado vinculada al catolicismo, al cristianismo. Su Majestad Católica. Su Majestad Católica, los reyes católicos, todos los reyes siempre han tenido la cobertura de la religión católica. No ha sido así en el caso de Felipe VI. Se ha producido también un cambio antropológico en España y puede que ya no sea necesario, para ellos creen que ya no sea necesario. La única monarquía que no se proclama, sino que se corona el rito del rey David, es la monarquía británica. Me gustaría recordar que todos o muchos de nosotros lo podéis ver en YouTube, no dura más de 4 minutos, la coronación de Carlos de Inglaterra, en la cual se proclama una unión hipostática. Es decir, Carlos se tapó con unos biombos, lo que es la coronación, se tapó con unos biombos para que no se pudiera ver, porque de hecho los profanos no tenemos, según ellos, derecho a verlo, si no se hubiera mostrado a todo el mundo. Carlos se convierte en el rey David, y el sacerdote que lo unge es el profeta. De hecho, se cantaba la canción. Y el otro sacerdote que le asiste también participa del momento en el cual se le unge con óleos santos en la cabeza, en el pecho y en los brazos, como se le hizo, dice la tradición, al rey David, y en ese momento se produce la unión hipostática entre la divinidad y él. Es decir, la única monarquía del mundo, del planeta Tierra, quizá exceptuando la japonesa, que no se conoce. Me las quito. Es que no se puede ver la coronación. Ellos la tienen prohibida a todo el mundo. No se puede ver nada. Y de hecho, el emperador de Japón se proclama descendiente del dios del sol. Por lo tanto, exceptuando esta, de la cual no podemos decir mucha cosa, al menos en Occidente o a nivel global, la monarquía británica se unge como si fuera el rey David,
en ese momento se produce la unión entre Dios y el hombre, y él es el representante de Dios en la tierra. La monarquía española, pues como tú dices, se proclama a nivel constitucional, no hay parafernalia, no hay ritual, no hay nada. Se ha desnudado, se ha despojado de cualquier halo de trascendencia que pueda tener. Las monarquías nórdicas han conservado algo, como la británica, pero ni mucho menos como ella. Todas están supeditadas al poder mundial, que entiendo yo que es la británica. Curioso. Oye, bueno, vamos a intentar. Bueno, yo ya renuncio a lo de Cataluña y Barcelona porque nos hemos ido por las ramas, ¿eh? Esto ha tomado vida propia, pero bueno. Es que es un tema muy goloso. Es un tema muy Claro. goloso. ¿Me permites decir una cosa de los Borbones? Sí, por supuesto. Los Borbones se llaman así porque eran los señores del Borbonesado, que es una región de Francia que coincide con la Auvernia, donde se veneraba un dios en la época de los celtas, antes de Julio César, que se llama el dios Borbo, el dios de las aguas subterráneas borboteantes. Es decir, los propios Borbones no se conoce, esto también es conocimiento arcano, pero sus orígenes míticos son también paganos y divinos. Disculpa, solo quería añadir esto, que es una curiosidad que pocos de nosotros... Caramba, no la conocía, te lo puedo asegurar. No, poco de la gente que nos oiga lo sabrá. Pues mira, no lo sabía. Es como vamos aprendiendo cosas nuevas. Esto es muy bueno para mis oyentes porque de vez en cuando hay que refrescarlo. Quiero decir, que hay invitados nuevos para que se sepan cosas nuevas. A pesar de que yo siempre he hablado muy mal de Platón. Tendré que revisarlo, ¿eh? No hay ningún Sobre todo, santo, ¿eh? cuando leí la política me ponía de los nervios las cosas que decía ahí. Pero bueno, oye, también es cierto que... Pero me ha parecido muy interesante. Fíjate Sí, que el rey sí. filósofo busca el bien común sin ejercer la violencia. Ujú. En cambio, Aristóteles formó a Alejandro Magno, que ejercía la violencia para buscar el bien común. Bueno, yo siempre he tenido a Alejandro Magno como una especie de psicópata del poder. O sea, yo me he sentido tentado a hacer una serie que se llame Ilustres Tablones o Ilustres Hijos de Fruta de la historia. Gente que ha pasado a la historia como grandes prohombres, pero en realidad eran auténticos bellacos o gente paranoica. Uno de ellos es Alejandro Magno. Permíteme también una cosa muy interesante de Alejandro Magno, que como buen discípulo de Aristóteles, perseguía la monarquía universal. Eso es Porque él quiere conquistar el mundo, todo el mundo conocido. ¿Y qué hace cuando lo conquista? Mezcla razas a sus soldados, a sus etairoi, con chicas indígenas de Persia, de Aracosia, de diversas regiones de Irán, de Mesopotamia. Él perseguía una unión y mezcla, un melpón de toda la humanidad en una raza que lo englobara todo y una monarquía universal, que después lo que persigue Julio César y por eso también es ejecutado, y después diversos otros reyes de había tendencia oriental. una cierta tensión Oriente-Occidente, y de Oriente siempre venían las monarquías estas con postración, y de hecho, La prosquénesis. y bueno, y entre esos ilustres señores se me ocurrió otro. Hay otro que me es especialmente grato ponerlo en ese grato. Él no me cae bien, aunque era un genio, como Alejandro Magno era un genio también militar. Otro genio militar es nuestro amigo Napoleón. Sí, Napoleón es un genio, no solo militar, es un coloso de la política. Sí, pero tiene demasiada buena prensa, bueno, porque quiero decir, una vez cuando hubo cierto debate aquí en España sobre exhumar a cierto general que nos gobernó durante 40 años, yo dije una vez, pero ¿tú crees que una persona
que ha sido responsable de no sé cuántos millones de muertos cuando se mataba a mano, mérito, y que acababa con las manifestaciones a cañonazos y con merecería estar en un mausoleo. No, pues mira, tiene un mausoleo en el centro de París y se llama Napoleón. Es un tirano. Sin embargo, no se sabe por qué tiene buena prensa. Y ya el tercero que pondría en esa división de honor de gente que ha pasado con excesiva buena fama y que un tal Winston Churchill que tiene varias cosas que son para, que no sé, que incluso con la mentalidad moderna le pueden descalificar desde racista, clasista, en fin, no sé, una cosa. Bueno, genocidio de la India Mm. lo produjo sus propias políticas. Y Muriendo además millones de seres humanos. que fue puesto a dedo por el rey, o sea, una cosa. Bueno, él era nieto del duque de Marlborough. Nació en el palacio de Blenheim. Era pariente de la familia real británica y también pariente de los Alba, los James Stuart. Venía de una familia de alta alcurnia, de la más rancia nobleza y más alta nobleza. Fue puesto a dedo. Bueno, sí, tiene claroscuros. Es cierto que produjo la muerte de 50 millones de seres humanos en la antigua colonia de la India. Exportó con un método muy británico que es cogen toda la comida y la exportan. La India exportó hasta el último grano de arroz. Entonces se quedó con hambruna, que mató por hambre, como digo, 50 millones de personas. Lo que pasa es que Winston Churchill no es que tenga buena fama, pero es el vencedor de la Segunda Guerra Mundial y es el león de Britania. Cuando Inglaterra estaba con un puñal en el cuello, a punto de caer después del Blitzkrieg, de la guerra relámpago y de los bombardeos indiscriminados que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial encima de la ciudad de Londres y diversas ciudades del Reino Unido, pues cuando el gobierno parece que va a capitular, hasta el rey no lo ve claro, aparece un hombre político por el que nadie da un duro, que se había pasado 20 años en un escaño parlamentario, dando la turra cada 2 por 3, diciendo que Alemania se estaba rearmando y que decían, este loco que dice, y está preparando una guerra basada en carros de combate, una guerra moderna. Claro, cuando pasó, se giraron todos y dijeron, este hombre no está loco, es un visionario, lo ha visto, sabía lo que iba a pasar, o ha tenido la capacidad de preverlo. Y cuando Inglaterra estaba con el puñal al cuello, pues aparece Winston Churchill con la famosa frase, no nos rendiremos jamás, y ese discurso, lucharemos en las colinas, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, y si esta isla cae o parte de ella, nos trasladaremos a un nuevo mundo donde con todo el potencial humano del nuevo mundo, las colonias británicas, muy protegido por la Armada Británica, nos darán un nuevo empuje y los mismos medios que nos han derrotado nos harán ganar, nos harán volver otra vez. Claro, una Inglaterra derrotada, una Inglaterra que no tenía ejército, que eso tampoco se ha dicho nunca, no lo tenía. El ejército estaba, el poco ejército que tenía fue casi aniquilado en las playas de Dunkerque, las pocas divisiones que tenía. Pues en un año había 3 millones de soldados, la isla estaba militarizada hasta los dientes. Y también recordar que hasta el 42, 43 que los americanos no entraron en la contienda, Inglaterra luchaba sola. Entonces este hombre le influgió el valor suficiente como para... Es un león, era un luchador y era un guerrero. De hecho, su familia solo dio 2 grandes personas. El primer duque de Marlborough, que era un guerrero, y él, el último, que era un guerrero. Los otros pasaron sin pena ni gloria. Para mí es un coloso de la política. Es, también desde mi punto de vista, es el antihéroe en el aspecto de que para mí el héroe desconocido, hasta odiado de la Segunda Guerra Mundial es Charles de Gaulle. Para mí es el héroe y el antihéroe es Winston Churchill. Pero al final las cosas se han visto al revés. Bueno, yo cuando digo que personajes así que me caen mal, en ningún caso les he negado el valor, porque Alejandro Magno era un genio militar, Napoleón también, y bueno, Winston Churchill tenía esa genialidad, pero yo lo estoy hablando de gente que tiene buena prensa
porque han ganado o han ganado las guerras, o han ganado batallas, o han sido genios, pero que en el fondo analizas su actuar y dices, hombre, pues tiene muchas más sombras que se las han obviado, sobre todo a Napoleón. Napoleón es un tipo Y que es Julio César, Ricardo, y Julio bueno, Julio César. César, sí. Ha Sí. pasado en la Bueno, historia como uno de los más grandes generales, y me gustaría recordar que es el primero que inventó la propaganda moderna. Creó hombre, la guerra de el las libro, Galias. exacto, la guerra de las Galias. No es nada más que varias cartas enviadas al Senado para poder contar exactamente cómo estaba evolucionando la propia conquista de las Galias. Pero, y ligándolo con lo que tú dices, era un tirano. Murió una tercera parte de los celtas, de los galos. Les cortó las manos a 50.000 personas y las obligó a vagar. Destruyó a nivel de civilización lo que es Francia. Era un monstruo. Pero tiene una cosa, tanto Julio César como Alejandro Magno como Napoleón, tiene una cosa, que eran tipos crueles pero no sádicos. Es decir, si ahí tengo que matar a 200.000, los mato. Pero nunca se es que es otro punto, ¿no? Es sencillamente hago lo que tengo que hacer con un... No sé. Es la razón de Estado llevada a la enésima potencia, ¿sabes? Aún antes de que existiese enunciada. Pero no, digamos, la crueldad la que haga falta mientras haga falta. Si no, pues me hago el simpático. Tenían esa doble vertiente. Magnánimo. Y eran los dos eran magnánimos, tanto Napoleón como Julio César. Perdonaban y readmitían en su círculo más íntimo a sus enemigos si estos pedían perdón y demostraban sus calidades humanas. Napoleón precisamente se perdió por esto. Talleyrand, su ministro de Exteriores, lo vendió como un conejo. Pero Napoleón, que era un hombre muy inteligente, extremadamente inteligente y bondadoso en este aspecto, le perdonó todas sus traiciones porque creía que su calidad como ministro era superior a su traición como hombre. En el caso de Julio César pasó lo mismo. Perdonaba en la guerra civil contra Pompeyo, perdonó a casi todos. Y les dio no 2, hasta 10 oportunidades. Y cuando estaban vencidos, no se encarnizaba con ellos. El mismo Bruto, el que lo asesinó, luchó contra él. En cambio, él lo perdonó a la primera. No era hijo suyo. No, ya. Tú también no era hijo suyo, pero pues lo perdonó. Era una persona magnánima, ¿no? Por lo que tú dices. Realmente los dos. En cambio, hay otro conquistador o otro militar, que es Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el que dio vida a lo que sería el personaje de Draculea, el dragón, que este era un bicho, pero de mucho cuidado. Y se recreaba en el dolor y en el daño que podía infligir al enemigo. Bueno, es que por eso yo distingo, hay tiranos que tienen ese halo magnánimo y a algunos le perdonamos muchas cosas. Luego están los tipos Hitler o Stalin, paralelos, que eran lo contrario, eran implacables. Sobre todo Stalin, se habla poco de él, pero... Bueno, es que estaba Stalin con los vencedores. Es el nuevo Iván el Terrible, que yo digo, es un Iván el Terrible número. Bueno, era un admirador de esa parte de la historia de Rusia. Oye, ¿dónde hemos acabado hablando? Bueno, esto es lo bueno que tiene el podcast, ¿eh? Tú vienes del mundo de la radio. Esto en la radio es imposible. Eres consciente, ¿no? Te estarían diciendo, entra publicidad. Bueno, esto es más relajado. Además, bueno, ahora sí que me voy del todo. El mundo del podcast tiene esto que llamo que no tiene reglas. A mí cuando me hacen no, yo es que el programa... Algunas he hecho algún programa con alguien que pone entradillas, ahora cortamos, ahora pongo la música. Digo, coño, no edites tanto, hombre, que esto queda más... Bueno, hay un punto medio, ¿eh? Hay las que son demasiado de garaje, que la gente empieza a divagar, pero cuando la cosa va derivando por otro lado, pero está razonada y tal, y la gente va hablando, tiene una parte atractiva. Y una vez se me ocurrió decir en un programa que divagué mucho, perdonad las divagaciones que me he ido del tema, pero siempre voy con un guión para volver a él, ¿no? Bueno, ya me he ido de excursión, pero vuelvo.
Y alguien me hizo la siguiente comentario. No, no, si lo que mola, lo que nos gusta son las divagaciones. O sea, bueno, sí, me voy del tema y vuelvo, pero bueno, oye, llevamos una hora, bueno, un poquito más de una hora, ¿eh? Si te parece, vamos a ver qué tal funciona este programa, a ver cómo responde la audiencia. No hemos hablado de la masonería en Cataluña, primer objetivo incumplido, y a ver cómo va. Un invitado nuevo al programa, a ver lo que opina la gente. Esto se sabe por los me gusta, por los... Bueno, publicaré como siempre hago en YouTube, no sé cómo se pronuncia, en iVoox. Luego también se rebota en Odyssey. En TikTok lo parto en cachitos y lo voy poniendo. O sea, tener... Y bueno, y oye, pues muchas gracias por haber estado aquí, Jordi Cerdá. ¿He dicho tu nombre al Gracias. principio? Sí, Es que sí, lo has ahora... dicho, lo has dicho. Vale, menos Me has mal, es que a presentado. veces tengo despistes de ese estilo, ¿eh? Bueno, pues en cuanto lo tenga publicado te lo hago saber y a ver cómo queda. Y se lo mandaremos a algún amigo común que nos presentó. Y Alex, de acuerdo. Bueno, sí, sí. gracias a tú, Ricardo. Yo no puedo dar nada más que agradecerte de corazón que me hayas dado esta pequeña oportunidad para poder compartir un rato contigo. Hombre, este tampoco es, yo tampoco soy un influencer de primer orden, ¿eh? O sea que... Pero bueno, ahí Bueno, estamos. eres una persona de primer orden, eso seguro. Bueno, pues muchas gracias y bueno, pues Gracias a ti. nos despedimos. Mira, voy a hacer una cosa que hace tiempo que no hago. Que, bueno, luego lo pondré ahí, lo editaré porque ahora no lo tengo aquí porque me he dejado el móvil porque no me acuerdo de los números de teléfono. Y voy a dejar el número del WhatsApp del programa para que podáis opinar y tal. Y si dejáis una nota de voz la podré poner, etcétera, etcétera. Y bueno, poned un me gusta, que así apoyáis el programa y comentad lo que queráis. Aunque no estéis de acuerdo, también comentarlo siempre con respeto o haciendo aclaraciones, que son los que me gustan. Está muy bien lo que has dicho. A mí me gusta la gente que dice, está muy bien lo que has dicho, pero te has olvidado de... Y además, esto no es así exactamente. Y pues, vaya, dice, ostras, tienes razón. Son los que más me gustan. Bueno, a mí me gustan mucho los que siempre dicen, me encanta. Yo también, porque luego... Bueno, pues Bueno, hasta ahora y hasta otra. bueno, pues ya está. Bueno.